Vamos a saludar a Luis Fernando Camacho. ¿Cómo estás, Luis Fernando? Buenas noches. Luis Fernando, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Usted me escucha? Buenas noches, Jimena. ¿Cómo está usted? Gusto de saludarla. Un saludo para usted y para toda su teleaudiencia. Bueno, primero que nada, a lo que le preguntamos a todos, ¿no? Que es lo principal en este momento. ¿Su salud está bien? ¿La de su familia? Sí, a Dios gracias, bien, Jimena. La verdad es que con mucho cuidado, pero mucha fe y mucha esperanza también para poder salir de esto lo antes posible. En la última entrevista que le hicimos, usted nos comentó que se había hecho una prueba de coronavirus. ¿Se ha vuelto a hacer otra? No, absolutamente no la he hecho. Ese momento fue, como le dije, un tema de seguridad, más por casa porque tenía alguna molestia en la garganta y para dejar tranquilo a la familia, pero absolutamente no hemos tenido ningún contagio, ningún riesgo de contagio. Hemos tenido mucho cuidado durante todo este tiempo. Perfecto. Luis Fernando, lo hemos escuchado a usted decir que no está de acuerdo con la realización de las elecciones. Por favor, explique su posición. Así es, Jimena, nosotros hemos sido claros, contundentes y reiterativos respecto al afán de aquellos viejos políticos que están con la obsesión de poner fecha a las elecciones. Han puesto por encima sus intereses de querer llevar adelante un proceso en el cual no garantiza un acuerdo político el que los bolivianos podamos ir a emitir el voto en una fecha fijada sin ningún estudio científico. El argumentar de que este acuerdo político va a dar estabilidad no es una realidad, es simplemente un cálculo que están haciendo los políticos en el cual no están midiendo, por lo menos en nuestro criterio, tres aspectos fundamentales que hemos propuesto por carta al Tribunal Electoral, que son: el primero, realización de las elecciones, sí estamos de acuerdo, y sí estamos de acuerdo que sea lo antes posible, mientras ese antes posible no esté en una fecha en la que corre el riesgo la salud y la vida de los bolivianos. No tenemos la garantía de que lo hagan el 6 de septiembre y nosotros podamos ir a emitir el voto totalmente seguro. Es más, he visto en las redes mucha gente que dice no va a ir a votar si hay un riesgo. ¿Y por qué digo eso, Jimena? Porque creo que lo primero que hay que precautelar es la vida, la salud del pueblo para poder llevar adelante un proceso y no hacer un cálculo. El segundo punto en el cual hemos sido claros en la carta es la de poder pedirle a ese tribunal que pueda estructurar esa maquinaria fraudulenta que el movimiento al socialismo nos ha dejado. Uno de esos puntos justamente es el que los bolivianos no tenemos el mismo valor, todos los votos. El voto rural, que representa el 30% de lo que es la votación, sin embargo, representan ante la Asamblea un 50%, no hay un equilibrio y pedimos que un boliviano sea un voto y que todos los votos sean iguales en ese momento del proceso eleccionario. Y el tercero, que porque fue un punto esencial el de la lucha de los bolivianos, la juventud, que aquel joven que vaya a cumplir a 18 años hasta el día de la elección, que son como 200.000 jóvenes, puedan ser incluidos dentro de esa votación. En conclusión, lo que le hemos dicho es que no estamos de acuerdo con este proceso eleccionario que está ya llevado de parches por un sinnúmero de errores por parte de este gobierno, y que lo único que queremos es que se anule el proceso y llamemos a un nuevo proceso y que nos garantice ambos factores. Primero, precautelar la vida y la salud de los bolivianos para poder llegar a un proceso totalmente tranquilo. No es nomás ponerle traje de bioseguridad a los jueces y decir vamos a la urna. Hay millones de bolivianos que van a estar en riesgo en un punto muy delicado que no garantiza un acuerdo. Y el segundo es justamente por lo que luchamos, Jimena, todos los bolivianos, que es justamente que este proceso no sirva solo para elegir presidente, sino también para consolidar un proceso que fue transmitido a través de una lucha democrática y pacífica de un pueblo. Y el tercero, justamente, que es el que es puntal básico de esa lucha, fue la juventud, y sea tomada en cuenta al momento de emitir el voto. Ahora, pero esta prórroga, anular este proceso, porque en este momento el proceso quedó en una pausa, ¿no es cierto? Y se está reanudando, se va a reanudar, según lo que dijo el presidente del Tribunal Supremo Electoral, aproximadamente desde julio. Entonces, el anular significa prorrogar el mandato de Yanine Áñez. ¿Usted está de acuerdo con eso? Y al prorrogar el mandato de Yanine Áñez es prorrogar el mandato de los asambleístas.
Así es, yo no he estado de acuerdo absolutamente con las acciones que ha tomado de manera irresponsable, improvisada, y que demuestra claramente la incapacidad de este gobierno, es cierto, pero hay algo más grande que decir que necesitamos un gobierno estable en el cual la misma presidenta es candidata para poder justificar un proceso eleccionario cuando hay dos cosas primordiales. Está la verdadera democracia y está la vida y la salud de los bolivianos. Esa verdadera democracia que es la que necesitamos ir a emitir, pero con las condiciones por las que luchamos, sin un fraude, sin una estructura. El tribunal no ha hecho absolutamente nada por una auditoría que refleje el fraude que hizo el MAS. Seguimos con el mismo sistema de votación. Creo que es una irresponsabilidad tanto por la salud y la vida de los bolivianos como por una lucha democrática que abarca ese sistema fraudulento que tiene el MAS y que continúa en el tribunal, y ese voto de la juventud que salió a las calles. Quiero mostrarle, por favor, el tuit del ingeniero Villegas. Se hizo muy conocido en la época de la lucha de los 21 días, el ingeniero Edgar Villegas, sobre el pronóstico justo para la fecha de las elecciones, por favor. Porque aquí el tema es el voto o la vida. ¿Cuánto riesgo hay en hacer las elecciones? ¿Qué es lo que dice? La fecha elegida para las elecciones tristemente va a costar vidas. Planteo un dilema moral. Supongamos que las pérdidas son las siguientes. Son valores supuestos, no calculados. Dice, septiembre 1000 vidas, octubre 500 vidas, noviembre 100 vidas, otro. ¿Cuál elegiría? Dice, no somos Corea del Sur, postdata, es lo que dice. ¿Qué opinas sobre esto, por favor? Es totalmente claro, él lo dice de esa manera. Estamos hablando respecto al voto y la vida. Creo que hay algo que precautelar, es la vida de los bolivianos. No se puede jugar con un elemento tan importante como es cada una de las personas. Yo le aseguro que las personas de la tercera edad no van a ir a votar el día de las elecciones. Yo le aseguro que las mujeres embarazadas no van a ir a votar el día de las elecciones. Y es más, estamos en un proceso donde se ha abierto las elecciones con una fecha fija, donde va a haber un momento de hacer campaña y donde nadie ha justificado científicamente de cuál va a ser la posibilidad de hacer, y la única persona que puede hacer obviamente es la presidenta, porque lo que hace es spot publicitario. Pero acompañado a eso, como se lo dije la anterior vez, Jimena, yo no creo tener las posibilidades de ir a tocarle la puerta a un boliviano a pedirle el voto, cuando yo no sé si ya tiene trabajo, yo no sé si lo perdió el trabajo, yo no sé si está enfermo, yo no sé si tiene miedo a que lo contagien, o por último si esa familia tiene del qué comer. Es un momento muy riesgoso para los bolivianos, y el hecho de yo no estar de acuerdo con las políticas del gobierno no justifica que por un cálculo político quiera poner en riesgo la vida de los bolivianos. Ahora, pero con esto, las cartas ya marcadas y echadas en la mesa, don Luis Fernando Camacho, ¿qué hará? ¿Seguirá siendo candidato? Sin duda que sí, Jimena. Una cosa no tiene que ver con la otra. Lo comparo siempre con lo que pasó en el proceso anterior electoral. A pesar de que no quería ir mucha gente a un proceso, nosotros dijimos en el Cabildo, vamos y demostrémosles en las urnas que podemos. Yo tengo fe y tengo fe en Dios, lo que no quiere decir de que yo participe de una reunión en la cual avale un riesgo totalmente claro en la democracia, en el derecho de los jóvenes y en la vida de los bolivianos para poder ir a ese proceso. Pero sí voy a ir a las elecciones, porque no le vamos a huir a esto. Sabemos de que vamos a ganar y sabemos que somos esa alternativa que ha generado la esperanza de los bolivianos, de esa juventud que salió, y que vamos a poder realmente hacer justicia no solo con quienes nos han robado en este gobierno, sino durante 14 años, y que hay que garantizarle a los bolivianos que el movimiento al socialismo no va a volver a gobernar por una cuestión simplemente de principio y de lo que sufrió y por la lucha que reflejaron los bolivianos. Y si sabe y está tan seguro que va a ganar, la lógica sería decir, bueno, que sean lo más antes posible las elecciones. Pero no está mi interés político antes que la vida de los bolivianos, Jimena. La seguridad que yo tengo es por una cuestión de fe, como peleamos los 21 días cuando estuvimos en las calles, y esa misma fe la que nos lleva adelante en esta nueva lucha democrática para consolidar. No se trata de elegir un presidente, se trata de consolidar un proceso democrático en el que me siento responsable ir, y ese compromiso se tiene que traducir simplemente en un proceso. Pero el hecho de que yo tenga seguridad de que vaya a ganar por una cuestión de fe no me pone por encima para poner en riesgo la vida de los bolivianos.
¿Por qué cree usted, Luis Fernando, que tanto Carlos Mesa como Luis Arce sí apoyan la fecha de las elecciones para el 6 de septiembre? ¿Usted cree que ellos no piensan en la vida? Sí, en un momento dijimos claramente, el movimiento al socialismo tiene sus intereses clarísimos de que día que pasa es día en que ellos pierden popularidad en el criterio del mismo MAS. Lo he conversado con mucha gente que eso es lo que el MAS está pensando y que obviamente necesita el mismo cálculo con el candidato Carlos Mesa, que día que pase es en el día en que se demuestra no solo la debilidad de este gobierno, sino la debilidad que tienen el resto de los candidatos para decir las cosas claras. El cálculo político de decir, ay, no me estrello contra el gobierno, me callo por la corrupción, hoy no salgo porque puedo perder popularidad, ese es el cálculo que conforme vaya pasando el tiempo, los políticos están viendo de que el pueblo les cree menos, y ese es el principal motivo el que quieren adelantar. Viene una catástrofe, si viene, obviamente, lo ha dicho el doctor Vaca Díez, y lo sabemos todos los bolivianos, y quieren un proceso a como dé lugar, y quieren llevar unas elecciones a como dé lugar sin importarle la vida de los bolivianos, más aún ese proceso, claro, como ellos no fueron parte de la lucha de las calles, porque yo no los vi, entonces no le interesa lo que los jóvenes han vivido en las calles, y tampoco le interesa el fraude porque les salió gratis. No hicieron nada por el fraude y fueron los jóvenes y los bolivianos que salieron a la calle y la recuperaron. Entonces es el esfuerzo de los bolivianos y eso es lo único que estamos peleando. ¿Qué opina, por favor, de lo que dijo el doctor Vaca Díez? Muertos en las calles Santa Cruz, porque es el departamento con más casos, 7.637 casos hoy, en total 402 casos el día de hoy. Bueno, Jimena, con algunas pequeñas pausas debido a la señal, pero es muy duro, lo pude escuchar la parte de lo que él pronosticaba. Es una irresponsabilidad, no solamente lo puso el CEDES, sino aquellos que escriben y opinan, no solo en las redes, sino en los medios de comunicación, fueron claros de decir que es una irresponsabilidad poner fecha. Esa situación que habla justamente el doctor Vaca Díez respecto a los muertos que pueden haber a las calles, es lo que nos preocupa. Creo que nada está por encima de la vida, nada está por encima de la libertad, nada está por encima de los derechos que tenemos para poner por encima de ello, justamente con la intención del cálculo, el interés de los políticos. Creo que ese no es el fin que buscamos nosotros. Lo que dice el doctor Vaca Díez es preocupante. Él, como un médico reconocido en nuestro medio, una persona que ha estado tan preocupada por la situación que hemos vivido los bolivianos, es que justamente refleja ese sentimiento que muchos tenemos, esa preocupación. El hospital de Montero es una clara muestra de eso, que no viene funcionando y que tiene tantos problemas. El tema del centralismo que le delega a las municipalidades recién ahora, cuando se dan cuenta de que no tenían la capacidad de hacerlo y tampoco querían asumir más esa responsabilidad, obviamente le transmite a los gobiernos municipales y departamentales la posibilidad de hacerse cargo respecto a la cuarentena, pero no le da recursos. Volvemos a profundizar y a confirmar ese centralismo que nos metió el movimiento al socialismo, solo que ahora más de frente, y que obviamente volvemos a la época cuando existía Pilatos, que se lavó la mano y dijo: ya no quiero saber de esto porque no pude, véanlo ustedes, y no tenemos solución. Y encima quieren hacer una cuarentena dinámica, el nombre bonito, y sabemos que es necesaria la cuarentena, que se suspenda, pero también tenemos que tener un plan de contingencia económica, sanitaria y de emergencia, y que no existe hasta ahora, Jimena, solo una lavada de manos, y eso es lo que está pasando actualmente. Nos preocupa más, hemos vuelto a foja cero. La cuarentena tuvo la única opción de poder bajar la línea de contagio hasta el momento, donde se dieron cuenta los bolivianos de que el gobierno estaba llenándose los bolsillos a costilla de la esperanza de los bolivianos que tenían depositada en ese tiempo de la cuarentena. Tenemos que retomar, sí, pero tenemos una ausencia de parte del gobierno por dar soluciones a la preocupación de los bolivianos, que es el trabajo, que es la economía, que es la comida y sobre todo la salud frente a lo que están levantando la cuarentena sin tener un plan de contingencia a corto, mediano y largo plazo. Eso es lo que nos preocupa. ¿Quién es Poncio Pilato acá en Bolivia? ¿Quién es Pilato? Usted decía, se lavan las manos como Pilato. ¿Quién es Pilato aquí en Bolivia? Por favor, ¿quién representa a Pilato? No se escucha.
Se nos ha ido el audio con Luis Fernando Camacho. Mientras recobramos el audio, vamos a ver lo que dice el Soberano. Vamos con Soberano, por favor. Soberano. Desde La Paz es increíble que Camacho no quiere entender que se pueden abrir el padrón electoral, que no se puede abrir el padrón electoral ni adicionar nuevos candidatos porque solo se interrumpió el proceso. Ahora debe reiniciar desde donde se interrumpió. Se ve que van a perder y quieren prorrogarse con todo motivo, dice. Desde Tarija nos dicen, buenas noches desde Tarija, Camacho está muy equivocado, faltan 3 meses y el coronavirus ya reducirá a la máxima expresión. Hay países que ya hicieron elecciones, no quiere elecciones porque es cómplice de este gobierno súper corrupto. Además su candidatura está en un 3%, queremos elecciones ya para tener un presidente legítimo. Desde Santa Cruz, los políticos no tienen la facultad para definir la fecha de las elecciones. Quien tiene que definir la fecha de las elecciones es el pueblo. Es decir, que se tiene que efectuar una consulta al soberano a través de una encuesta u otra forma de consulta, considerando los efectos de la pandemia del COVID-19. Más mensajes. Es verdad que primero está la salud, pero lamentablemente este gobierno propiciado por el señor Camacho, el grado de corrupción amerita que se constituya un gobierno legítimo y capaz de salir adelante con esta pandemia. No estamos en condiciones de ir a juntas electorales. En Oruro un funcionario contrajo la COVID y hoy que fue a denunciar a un partido por aparecer en sus listas, vi que no hay medidas de bioseguridad en sus ambientes. ¿Cómo garantizan así que habrán medidas el día de, nos dicen? Buenas noches, está la vida por delante. Si vamos a elecciones, ¿qué garantía hay para aquellas personas que tienen problemas de salud de base si en los recintos hay aglomeración de gente y hay asintomáticos? ¿Se han puesto a pensar? ¿Ya me escucha, Luis Fernando? Vamos a ver si ya estamos nuevamente en contacto con Luis Fernando Camacho para poder proseguir con la entrevista. Vamos a ver, por favor, también lo que tenemos en Twitter, reacciones que hay. ¿Qué dice Regis Medina? Ni los 6 ministros, ni la ley de Yanine Áñez, ni la acción popular de Rubén Costas, ni los 2/3 del MAS, nadie habilitó el hospital de 3er nivel de Montero. Mientras tanto, el pueblo se enferma y muere. Los cálculos políticos no deben estar por encima de la vida y la salud, es lo que dice Regis Medina. Luis Fernando, le decía yo antes de leer los mensajes del soberano que también quiero que comente, usted hablaba de Pilato, que se lavan las manos. ¿Quién en este gobierno se está lavando las manos, por favor? ¿Quién es la persona actualmente que se lava las manos? Perdón, el gobierno, cuando hablo de la presidenta que lleva adelante un proceso de cuarentena en el cual lo único que pudimos ver fue la inexperiencia, la incapacidad y sobre todo el buscar poner parche e improvisar durante todo el proceso, tanto en la parte económica como en la parte sanitaria y más aún de la salud. Cuando pasa todo el proceso y ellos se dan cuenta de que el pueblo comienza a representar lo que había pasado con los respiradores y ella se entera a través de las redes sociales, es que comienzan a ver de que no pueden llevar adelante, no tienen esa capacidad. Se lavan las manos después de haber delegado inclusive personas como delegados presidenciales, pasándose por debajo totalmente toda la autonomía municipal y departamental, y cuando se dan cuenta de que no tenían esa capacidad, dicen, ok, vamos a una cuarentena dinámica y le pasamos la responsabilidad a los municipios y a las gobernaciones para que puedan definir lo que va de aquí de adelante para la salud y no le dan los recursos. Eso es lavarse las manos respecto a esa responsabilidad no solamente que tiene como gobierno, sino que ella misma se adjudicó y que decía, yo instruí, yo ordené, yo dije, y ella asumió una responsabilidad en la cual ahora ya dice, no, que lo vean otros. Eso es lavarse las manos frente a una responsabilidad tan grande que no solo tenía como primer mandataria, sino que ella había asumido de forma unilateral, clarísima, de manera objetiva respecto a la pandemia, y que ahora ya no lo quiere hacer. Ahora, ¿está siendo buena presidenta Yanine Áñez? Si usted tuviera que ponerle una calificación, por favor, del 1 al 10, ¿qué nota le pone?
Perdón, Jimena, ¿me podría repetir? Le preguntaba si está siendo buena presidenta Yanine Áñez con todo lo que hace y con los medios que tiene hasta ahora, y si puede ponerle una nota del 1 al 10, ¿cómo la califica? Honestamente, yo a ella le pusiera un 4 por haberse animado después de tanta insistencia a asumir un gran reto respecto a un tiempo tan importante para el sistema democrático en Bolivia. Hasta ahí creo que lo he hecho bien. De ahí para adelante, en los otros 6 puntos se los resto por esa incapacidad y justamente ese centralismo en el cual nos ha hecho mucho más daño que el coronavirus, porque a pesar de que el centralismo es un tema totalmente de mucho tiempo, lo ha profundizado y ha generado que esta pandemia pueda profundizar muchísimo más el riesgo en los bolivianos que el mismo hecho de la existencia del virus. ¿Cómo ve al gobernador Rubén Costas? Usted es de Santa Cruz, vive en Santa Cruz, por eso le consulto. Rubén Costas, ¿cómo está haciendo su trabajo en la pandemia? Creo que está haciendo lo que puede dentro de lo que significa el presupuesto que tiene, eso no vamos a esconderlo. El hecho de no compartir los criterios políticos o las posiciones que haya tenido frente al gobierno del MAS o en el actual gobierno no quiere decir de que nosotros vamos a castigar respecto a su gestión, porque lamentablemente la gobernación no tiene recursos de hace mucho tiempo. El mismo partido que ahora está gobernando se ha dado el lujo de apretar lo que es las gobernaciones, no le ha dado condiciones y la gobernación está haciendo lo que puede dentro de lo poco que tiene. O sea que el mismo gobierno, que es parte del partido de Rubén Costas, dice usted que le está ahorcando sus recursos. Absolutamente, a todos los municipios y las gobernaciones no le da. Tenemos 30 municipios que fueron presionados desde un inicio para dar el apoyo a la candidatura de Yanine Áñez, y eso es de conocimiento en todos los alcaldes que saben que le habían hecho la propuesta a cambio de proyectos, no le cumplieron ni siquiera con el fondo de emergencia que le había prometido el ministro Parada. Hoy día están en protesta y creo que esa es la muestra clara de que ella lo único que buscaba era el cálculo político y que hoy por hoy simplemente lo que hace es dejar de asumir su responsabilidad. Lo mismo pasa con la alcaldía, lo mismo pasa con la gobernación, el que no pueden asumir la responsabilidad que se le ha delegado ahora si no le dan las condiciones para poder hacerlo. ¿Cómo ve el trabajo de la alcaldesa interina, Angélica Sosa? Yo creo que el trabajo que está haciendo ella ha sido más clara desde un inicio. Siempre la escuché, por lo menos en mi criterio, decir no tenemos condiciones, no tenemos recursos, denos la posibilidad. La vi en ese sentido ser más clara en defensa del pueblo cruceño. A mí me gustó mucho y he visto en las redes que le ha dado la cobertura en decirle realmente está haciendo un trabajo bueno. No lo sé en función de sus posibilidades, porque también la he visto decir claramente de que no tiene las condiciones y exigiéndole al gobierno. Creo que eso es básico, creo que eso es fundamental, quejarse y decir las cosas como son, y que a uno no le toque asumir una responsabilidad que no le compete frente a una situación tan delicada para los bolivianos. Luis Fernando, si usted fuera presidente en este momento, ¿qué es lo que haría en el caso del coronavirus? ¿Cuáles serían sus prioridades? Poner en práctica ya lo que es un plan económico, un plan sanitario y un plan de emergencia, y sobre todo un plan de salud, que son los 3 puntos fundamentales. Inyectar inmediatamente las posibilidades al pueblo de darle las condiciones al trabajador, darle lo que es el bono, no un bono, sino las condiciones de un seguro de cesantía en el que tengan las posibilidades de ganar el salario mínimo, hacer un convenio con el empresariado, dialogar con el empresariado y darle una salida económica, asumir lo que son quitarle el IVA a los medicamentos, a los alimentos de producción nacional. Creo que hay un plan económico muy claro que hemos presentado en su momento y que debería ponerse en práctica para salvar la economía del país frente a la suspensión de la cuarentena, y que se debió presentar desde un inicio como una alternativa de tranquilidad al pueblo, de certidumbre al pueblo, darle la posibilidad al sector médico de que pueda contar con las condiciones de bioseguridad, darle la condición a los bolivianos de saber que tienen hospitales donde llegar y que no va a pasar eso que dice el doctor Bacadíes, que en 2 semanas va a estar muriéndose la gente en las calles. Necesitamos certidumbre los bolivianos. Esa es la responsabilidad de un gobierno que finalmente es el funcionario que elegimos todos los bolivianos para que nos dé respuesta. Eso es lo que necesitamos y no lo estamos viendo.
¿Usted sería mejor presidente que Mesa o mejor presidente que Arce? Yo lo único que le puedo decir, Jimena, es que lo único que quiero es hacer mucho, no algo por mi país, que tengo ese compromiso por hacerlo, que lo que quiero es cambiar la vida política de los políticos, lo que quiero yo como persona, y lo asumo cuando me dice qué haría yo, pero esa decisión la tomé desde el primer día, cuando estábamos en la ciudad de La Paz, exigimos la renuncia del presidente Morales y todos los candidatos dijeron que no, que era un golpe de Estado. Insistimos en ello y cuando renunció vimos a muchos incluso con la Biblia bajo el brazo. Eso es triste ver que eso es el sistema político. Yo tengo ese compromiso de concluir conmigo mismo esa lucha que vi al pueblo boliviano en las calles. Lo vi todas las noches, Jimena, lo vi amanecer, vi jóvenes, vi mujeres amanecerse por la libertad. Ver la ingratitud de los políticos que no hicieron nada por la lucha de la democracia y que se dieron el lujo de querer ir a una segunda vuelta, insistir en una segunda vuelta y no querer que se anule el proceso, es que se vio claramente la voluntad del pueblo boliviano de llevar. Quiero eso, lo único que le puedo garantizar es que no soy ladrón, no busco enriquecerme a costillas de mi pueblo, quiero cambiar el destino de mi país, necesito ver a mi hijo crecer en un país con libertad, con condiciones, con posibilidades, un pueblo que de verdad tenga la esperanza y se sienta orgulloso de decir en el mundo entero que es boliviano y no lo vean como un corrupto, como el ejemplo que damos ante el mundo. Por eso siento la necesidad de ir y siento que puedo realmente aportar mucho a mi país. Yo pudiera estar en la comunidad de mi casa, nunca me gustó la política, Jimena, y lo ratifico, no soy político, simplemente soy ese loco soñador que en su momento dijo, escuchémoslos a los jóvenes, vamos a un paro indefinido, y estuvo viendo esa lucha tan hermosa de un pueblo en unidad. Y ese es el compromiso, Jimena, y eso es lo que me puedo comprometer, en que quiero lo mejor para el país y que quiero otra Bolivia y que quiero que ese sueño que empezó en los 21 días de democracia sea la consolidación en un proceso electoral y confirmemos esa libertad por la que muchos lucharon y muchos entregaron su vida. Vamos a cambiar de tema por un momento. ¿Qué piensa, por favor, de este caso entre el ministro Arturo Murillo y el periodista Junior Arias? Es triste ver, yo he visto dos cosas que diferenció este gobierno al movimiento al socialismo. Y ojo, no estoy diciendo que estuvo bien lo que hizo el movimiento al socialismo, simplemente que nunca pensé que haya un gobierno que haga peores cosas. Una de ellas claramente fue que nos roben en un momento de tanta desesperación y preocupación por la vida y la salud de los bolivianos, y la segunda es que estén acallando periodistas. He visto muchos periodistas, Jimena, pero muchos periodistas que por interés se han podido callar, pero lo que nunca he visto es que un periodista por amedrentamiento y persecución deje de tener voz para que el pueblo lo escuche. Eso es terrible, y hay que decirlo, que una de las grandes cosas por las que luchamos es libertad y democracia, pero sobre todo libertad de expresión. Que el periodista pueda estar de un lado o del otro, no importa. Es su voz y tiene el derecho de hacerlo, más allá de la imparcialidad ética que pueda tener. Creo que el periodista merece el apoyo de todos los bolivianos, porque lo único que ha hecho es hacer una investigación y hacer conocer algo malo. No ha hecho conocer algo bueno, ha hecho conocer algo malo que ha hecho el gobierno y que necesitamos los bolivianos saber. Si no fueran ustedes los medios de comunicación, ¿cómo vamos a enterarnos? Entonces quiere decir que este mensaje de silencio que ha recibido el periodista Junior Arias es un mensaje subliminal para muchos periodistas que temen por su familia. Pero creo yo que cuando no estén los periodistas donde el gobierno puede hacer lo que quiera y a su ancha, y eso no lo podemos permitir. Dejemos que el pueblo se exprese, dejemos que el periodismo tenga la libertad de investigar y que el gobierno tenga la responsabilidad de dar respuesta. Hasta ahora tenemos respuesta solo a acoso y amedrentamiento, Jimena. Ahora, circuló en las redes y circuló en algunos diarios, Luis Fernando, que el ex asesor de Evo Morales, Walter Chávez, es asesor de su campaña. ¿Es así? Ese tema ya lo aclaramos nosotros con una publicación. Hemos sido claros de que no hay ningún tipo de asesoramiento con la campaña de Creemos y que lo único que nosotros estamos haciendo es llevar adelante una campaña totalmente ahora de ayuda comunitaria, de ayuda a la ciudadanía y no así con un plan político.
¿No ha tenido contacto con él, ninguna charla, nada? Nosotros, como le digo, lo aclaramos totalmente en las redes y lo hicimos públicamente. El director de campaña de lo que significa Creemos es el señor Ronnie McLean, y lo que es el jefe de campaña a nivel nacional también es el arquitecto Mario Aguilera. Ellos son las dos personas que están liderizando esta campaña, y nosotros hemos aclarado de que no hemos tenido absolutamente ningún tipo de relación ni asesoría con ese señor. Ronnie McLean sigue trabajando con usted también, porque también se había dicho que había dejado de ser su asesor de campaña o su jefe de campaña. No, él está con nosotros, está trabajando, él en estos momentos está de viaje, pero él sigue asumiendo el rol de director nacional de campaña, y como jefe de campaña a nivel nacional el arquitecto Mario Aguilera. Perfecto. Voy a seguir leyendo mensajes del Soberano, porque no pudo usted comentar lo que decía la gente hace instantes, y habían personas que responsabilizaban a las cosas de este gobierno con usted. Entonces, por eso me gustaría también darle paso al Soberano. Es difícil llevar una elección sin condiciones. El gobierno central hizo lo que tanto dijo, se lavó las manos y dejó a su suerte a los municipios. Primero está la salud y la vida. Desde La Paz, Luis Camacho, como la mayoría de los políticos, no ven las filas, gente que duerme en las calles, gente que no tiene nada que comer, prohibiciones al trabajo. Esto es un fracaso de estos 6 meses dedicados a un área de salud solamente. Muy buenas noches, no mentirás. Pregunta, ¿por qué no le reclama a la señora presidenta todas sus corrupciones y por qué hay persecución a los periodistas y todos los bolivianos? Queremos elección, que no se escuden con pandemia. La verdad molesto estamos los ciudadanos. No soy masista, mucho menos de otros partidos, dice. Buenas noches, Jimena, desde Santa Cruz. ¿Qué es lo que piensa este gobierno al decidir que las elecciones sean en septiembre? ¿No se dan cuenta lo que Bolivia está pasando con esta pandemia? Como ciudadana, primero está mi vida y la de mi familia. En el caso de las elecciones ha sido un acuerdo con partidos políticos y el Tribunal Supremo Electoral, ¿no? ¿Qué piensa de lo que dice el Soberano, por favor, Luis Fernando Camacho? Bueno, primero aclararle, gracias por repetirme justamente la pregunta que había en los otros comentarios. Decirle, Jimena, que yo no puse a ninguna persona en ninguna silla. Lo único que hicimos nosotros fue reflejar esa lucha del pueblo boliviano y aplicar lo que decía la Constitución frente a quienes le correspondía asumir esa responsabilidad en ese momento. Insistimos en que la presidenta asuma, no quería asumir, es cierto, pero insistimos por una cuestión de necesidad democrática del país. Necesitábamos darle tranquilidad y paz al país, y no fue Luis Fernando Camacho quien se sentó solamente con la presidenta actual a poder decirle que asuma. Fueron los sectores, incluso sectores del movimiento al socialismo, que habían sido parte de este movimiento y que exigían la renuncia del expresidente Morales, y que le dijeron claramente que asumían una responsabilidad de darle paz al pueblo boliviano para que se lleve adelante un proceso que se aplique lo que había dado el mandato del Cabildo, que los policías puedan decir: se me cumplió lo que el pueblo dijo y aprobó en los cabildos para poder recuperar esos pedidos. También se le hizo el pedido de que se le pueda dar amnistía a los presos y perseguidos políticos y que lleve un gobierno de ciudadanos. Y ese gobierno de ciudadanos era justamente llevar adelante que los sectores puedan proponer ministros y formen un gabinete que el pueblo se sienta representado. Fue clara ella cuando dijo que ella ya no pertenecía a demócratas, que incluso habían apartado a su hija de las listas y que él iba a responder solo a los bolivianos. Esa es la verdad, esa es la realidad. Que luego hubiera cambiado todo el escenario, que no hubiera cumplido con lo que el pueblo le pidió y que se hubieran dedicado a otra cosa que no hubiera sido lo que el pueblo pedía en los cabildos y exigía en su lucha, es una responsabilidad que ellos asumirán en el futuro. Pero Luis Fernando Camacho no puso a nadie, simplemente llevó un mandato del pueblo boliviano. Eso es con respecto a su pregunta, y de ahí con respecto a las preguntas que justamente hacían ahora, es claro lo que le decía, veía preocupación de mucha gente que tiene en riesgo su vida y su salud y que no quiere llevar adelante un proceso. Bien, hemos escuchado durante esta casi una hora a Luis Fernando Camacho justificar por qué no quiere elecciones. Quiero que escuchemos por favor lo que dijo hoy Carlos Mesa, por qué quiere que hayan elecciones. Hola, muy buenos días.
Hoy es 3 de junio de 2020. ¿Es verdad que Bolivia enfrenta un dilema entre salud o elecciones? La respuesta es no. Bolivia tiene que resolver la lucha contra el coronavirus con éxito, derrotar al coronavirus. Para eso se requiere un tiempo que debe ser razonable y responsable. La elección tiene que hacerse porque vivimos una crisis política y porque el gobierno transitorio está agotado y porque además le hemos dado muchos meses más de gobierno en el legislativo al movimiento al socialismo, más allá de lo que le correspondía hasta el 22 de enero pasado, y eso genera confrontación, incertidumbre y una prolongación innecesaria que de solución se ha convertido en problema. Para lograr éxito, no solamente en el corto plazo, que es nuestra obligación hoy con la salud, sino en el mediano y en el largo plazo, es imprescindible un proceso electoral que permita un gobierno legítimamente elegido, con capacidad de decisión de mediano y largo plazo en salud, en economía y en los desafíos sociales. Creemos que la decisión es adecuada, porque no es verdad que estemos contraponiendo salud con elecciones. La mayor parte de los países del mundo ha atravesado un tema crítico entre 3 meses y medio y máximo 4 meses. Desde el comienzo de la pandemia, el 10 de marzo, hasta el 6 de septiembre pasan 6 meses. Creemos que es un tiempo razonable, pero sobre todo, lo razonable, lo necesario, es terminar con una transitoriedad que ha demostrado ineficiencia, falta de transparencia, acusaciones de corrupción y muy malos resultados en la gestión de la salud. Esa es la palabra y la opinión de Carlos Mesa de por qué quiere las elecciones y por qué está de acuerdo con la fecha de las elecciones. Luis Fernando, por favor, para su despedida, háblele a los bolivianos. Claro que sí, Jimena. Para mí, primero que nada, es preocupante escucharlo al señor Carlos Mesa referirse de esa manera cuando en realidad recuerdo muy bien 2 aspectos. El primero, que quería una insistente segunda vuelta, solo segunda vuelta, incluso había hecho una carta que quería que muchos firmemos, los actores que estábamos, cívicos, políticos e instituciones, para respaldarlo, y él no quería asumir la responsabilidad de firmarla él mismo, la carta a la OEA, para someter la responsabilidad de lo que era la auditoría. No quería paro cívico, solo quería segunda vuelta, y tuvimos fuertes encontrones respecto a la medida del paro cívico, la cual él no estaba de acuerdo. Entonces, que ahora quiera hablar de democracia, de un gobierno legítimo y la democracia se construye con hombres que quieran hacer todo por su país, con hombres que quieran poner en riesgo y tengan la posibilidad de agarrar una pluma y firmar cualquier carta que tenga que ver defender el voto. Y recuerdo las preguntas que le hice, la respuesta que le di: yo no voy a ir a dar un paro cívico indefinido por usted. Yo voy a defender el voto del pueblo boliviano, porque esa es la responsabilidad que está exigiendo paro cívico. Esa responsabilidad la asumo porque en su momento fue un candidato en el que todos nos vimos en la obligación de una u otra manera, con ganas o sin ganas, llegar a apoyar para que el movimiento al socialismo se vaya. Tocó defender el voto, no quiso asumir el reto, yo no lo vi, solo veía algunos videos que lanzaba, y también estuve en la ciudad de La Paz y solo lo vi una vez posterior a la renuncia de Evo Morales, y él era parte de que no se pida la renuncia del ex dictador Evo Morales. Es preocupante, y es por eso que seguimos hasta lo último, Jimena, seguimos hasta lo último, porque creemos de que podemos generar ese cambio, y esa esperanza está depositada en esta candidatura que somos nosotros los que queremos llevarla. No tenemos otro interés, tenemos el único interés de que no se trata de hablar bonito, se trata de hablar claro, no se trata de mentirle al pueblo, se trata de decirle la verdad, no se trata de enamorar al pueblo con mentiras, se trata de convencer a un pueblo con la verdad de las cosas que están pasando, y que sepamos defender los intereses y el honor del pueblo boliviano, y que sepamos dirigir un país. Le aseguro que nosotros vamos a continuar, tenemos la fe y la esperanza, vamos para consolidar esa lucha democrática por una nueva Bolivia, y porque no vuelvan más a dividirnos, ni vuelva el racismo en todo Bolivia. Gracias por haber estado con nosotros. Tenga
Tenga usted buenas noches, pero antes, por favor, me han llegado nuevos mensajes antes de la despedida. Sí o sí tiene que haber elecciones porque Bolivia se muere en todo su sentido de la palabra. ¿Cómo puede ser que los gobernantes roben cuando la gente está sufriendo de hambre? Buenas noches, tiene que haber elecciones. No sé cómo puede entender el señor Camacho. Para cobrar los bonos hicimos filas y será lo mismo. ¿Cuál es el problema?, nos dicen. Buenas noches, felicidades por su programa. Aprovecho, quiero pedir la ayuda al señor Luis Fernando Camacho para que llegue a los barrios más alejados. Les pido por favor que nos ayude para el barrio Cumbre de las Américas 5, ubicado en el kilómetro 15, doble vía La Guardia. Atentamente, Alcira González, representante de Cumbres, y apoyo a la opinión que dice el señor Luis Fernando. Y antes de la despedida, por favor, una aclaración solamente. Usted en su última participación dijo algo sobre Carlos Mesa y Evo Morales. ¿Por qué dice que Carlos Mesa no quería la renuncia de Evo Morales? Él decía que eso iba a generar un mensaje de golpe de Estado y le decíamos nosotros no vamos a tumbarlo a Evo Morales, vamos a exigirle la renuncia basado en una frase que él usó. Un muerto en mi gobierno y yo renuncio. Y habían ya miles de muertos. Y lo dijo y nosotros aplicamos a raíz de la muerte de aquellos de la Unión Juvenil que fueron a apoyar a Montero. Le tomamos la palabra y le exigimos su renuncia y le exigimos que cumpla ese compromiso que hizo. Yo tuve 2 reuniones con él en las cuales se tenía claro que él no quería ni paro cívico ni la renuncia de Evo Morales, que él quería una segunda vuelta. Fueron reuniones bastante duras, él la sabe, en las cuales muchos nosotros de los bolivianos estábamos en busca de esperar y le dijimos claramente, si usted no está dispuesto a defender su voto, nos corresponde a nosotros como cívicos llevar adelante una medida a defender el voto del pueblo boliviano, no el voto suyo, porque nosotros vamos a defender la democracia con el voto del pueblo, no el voto a Carlos Mesa, que tuvimos mucho que llevar adelante un proceso para castigar a Evo Morales y llevar adelante el mensaje de que votemos por el que tenga posibilidades en su momento. Eso fuimos claro y nunca le vamos a mentir al pueblo, porque el Cabildo se llevó adelante para un voto castigo a Evo Morales. Obviamente se benefició el segundo, que era él, no importaba en ese momento, importaba que sea cualquiera menos Evo Morales, y bueno, le tocó a él. Sabía que había fraude, pero no quería ir a un paro cívico, solo quería acatar en ese momento lo que decía la OEA, y la OEA falló en función de lo que vio la presión del pueblo boliviano, porque la OEA, recordemos que hacía poco había estado en Bolivia y había bailado en el Chapare con Evo Morales, el secretario de la OEA. No habían las garantías y nosotros no quisimos firmar esa carta de sometimiento a la auditoría de la OEA. Le dijimos que íbamos a salir a las calles a defender el voto. Por eso es que creo que hay que decir las cosas como son, en honor a la verdad y reflejar la realidad de los hechos, para que el pueblo boliviano sepa que no se trata solo de hablar bonito con mentiras o hablar de democracia cuando no tuviste la capacidad de defender tu voto, peor aún la democracia por la que el pueblo luchó, ni participaste ni quisiste arriesgar todo lo que teníamos los bolivianos por nuestra libertad y la democracia. Muy bien, gracias por haber estado con nosotros. Tenga usted buenas noches.